Nuestro aliado también y vecino del Centro Histórico de Veracruz, Gerardo Galvez. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Y por primera vez nos acompaña una queridísima amiga, pintora, una destacada artista veracruzana, Hilda Verde. Muchas gracias, Hilda, por acompañarnos en esta ocasión también. Hay una serie de aliados, de promotores de la historia, difusores, promotores cívicos y culturales, no necesariamente historiadores, pero son los que en algún sentido, me atrevo a decir, contribuyen más, no a la investigación, sino a la investigación y a la difusión de lo que es la historia de Veracruz. Nos acompaña Luis Manuel Villanueva. Gracias, Luis Manuel, por estar aquí con nosotros. Por ahí también anda nuestro amigo Joaquín Carvajal, de Crónicas de Carvajal, que también divulga la historia de Veracruz de manera permanente. Por ahí anda. Muchas gracias. Agradecer también al grupo de lectura Bananas. Gracias, Bebeta, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a nuestro amigo Lalo Flores, también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y creo que no falta nadie por ahí. Bueno, Pati Castro, bienvenida, por favor, pásale. Y nuestro amigo Rodolfo, que nunca falla, directamente desde Tuxpan, de Tuxpan para el mundo. Próximamente estaremos en noviembre allá hablando sobre la llegada a la salida del buque Yarna, ahí de Tuxpan hacia Cuba. Nos tocará hacer la plática con ustedes en el mes de noviembre, invitaciones del Instituto de Tuxpan. Muchas gracias, Rodolfo, por este apoyo también. Y bueno, amigos, vamos a hablar de un personaje que es controvertido para la historia no solamente nacional, para la historia mundial. Hernán Cortés el escribano, Hernán Cortés el político, Hernán Cortés el líder, Hernán Cortés el salvaje, el personaje que llevó a cabo el proceso de conquista de Tenochtitlán bajo cuestiones realmente duras, pero también tenemos que entender que vamos a hablar de un personaje que debemos de visualizar en el contexto histórico del siglo XVI, no del siglo actual. Hoy hablamos de derechos humanos, ¿no? Hoy hablamos de garantías individuales, ¿no? Hoy hablamos del respeto, ¿sí?, a los derechos de los hombres, de las mujeres, de la diversidad sexual, en fin. Pero en el siglo XVI era otra cosa. Estamos hablando de un proceso de conquista que da no solamente Castilla y Aragón, que era en ese momento el reino que está a cargo de este proceso de conquista aquí, al menos de la parte de Mesoamérica, del Caribe y de Sudamérica, el proceso que llevó en un primer momento la idea de poder conectar el viejo mundo con lo que es la región de China, con la que es la región esta del Pacífico, con el cual pues había interrumpido el comercio que existía entre Medio Oriente, Oriente y Europa, este intercambio comercial que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pues se vio truncado tras la caída de Constantinopla en 1453, cuando cae el Imperio Bizantino y los turcos se apoderan de esta zona, ¿sí?, que va a evitar el comercio que originalmente se había dado y que da como resultado la necesidad de buscar nuevas rutas, nuevos caminos para poder conectar principalmente con Medio Oriente, y eso lleva, pues sí, como dicen por ahí, sin querer queriendo, a descubrir, entre comillas, América, y este proceso efectivamente de conquista, que en algunos momentos sí fue muy dura, pero que para ello vamos a entender este personaje. Nuestro amigo Armando Luis Aguilar va a hablar de la vida de Hernán Cortés, cómo fue desarrollándose, temas interesantes al respecto, cómo es que llega en un primer lugar al Caribe, y luego cómo las circunstancias de conquista lo hacen llegar aquí precisamente a lo que hoy en día se conoce como Mesoamérica. Su servidor le va a relatar lo más detallada y lo más claramente que se pueda el proceso de fundación del primer cabildo, el contexto histórico, pero también el marco jurídico, el marco legislativo, el marco legal en el cual se basó para poder realizar pues, este proceso de fundación de lo que hoy somos. Nos llamamos Veracruz por alguien, nos guste o no, somos veracruzanos, así nos llamamos, derivados de este nombre que se instala a partir de 1519. Lupita, buenas tardes, bienvenida como siempre, gracias.
Y pues para eso le damos la palabra y les pido un fuerte aplauso para Amando Ruiz Aguilar. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es seguirnos al sentido de la ponencia, que es la presencia de los veracruzanos. Pero para eso tenemos que hacer un poco de la biografía, en dónde nace y demás, para entender a este personaje. Él nace en España, en una zona muy interesante, como podemos ver ahí, y de ahí va hasta su lugar en el Nuevo Mundo, porque a finales del siglo XV, ya con la reina Isabel la Católica, empieza la gran difusión de lo que va a ser el Imperio Español. Entonces, él le va a tocar en esa juventud venir a la española, que es ahora la conclusión de Haití y de la dominicana, y entonces ahí va a empezar a hacer sus pininos en la administración pública, va a hacer escribano, pero sobre todo se va a dar cuenta de cómo funcionaba la administración pública en aquellos tiempos, que eso le va a dar muy buenos resultados cuando llegue aquí a América, específicamente en México. Entonces, esto van a ser como sus antecedentes que vamos a encontrar en aquella época, y también vamos a ver por qué él es el tercer personaje que va a hacer una expedición a México, a lo que es la historia de México, pero va a tener una visión de no obedecer a Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba en aquella época, porque vio las posibilidades, conociendo a Marina y a Jerónimo de Aguilar, y sobre todo porque vieron todos los presentes que trajeron los embajadores mexicas con el ánimo de recibirlos, pero el ánimo era de que se fueran. Pero para que se fueran les enseñan sus riquezas, y eso en toda condición humana. Si tienen esto, pues entonces esto es para la corona. Hay que entender de que en aquella época todos guerreaban con todos, y en el caso de los mexicas eso no iba a ser una cuestión extra. Eso da pauta, porque todavía sigue habiendo un problema. ¿Cuál es el discurso nacional? Los mexicas como los buenos, como los malos, y por qué hubo una situación de que Cortés precisamente supo amalgamar, digamos, el poderío de los aztecas que traían verdaderamente en jaque a esas poblaciones, y entonces aprovechando la llegada de Cortés y que tenían también un mejor armamento y demás, pues van a coger en ellos, porque el objetivo era zafarse el yugo de los mexicas. Entonces eso va a ser el terreno en que viene esta expedición Cortés y demás, y de ahí, aquí precisamente en Veracruz, va a recibir esa información de cómo es el eje del control político, que en aquella época lo ejercían precisamente los mexicas. Pasamos a la otra. Bueno, estamos aquí, ¿no? Él era un chamaco de 19 años de que llega en aquellos tiempos a América, y pues efectivamente, imagínense, en aquella época las mejores potencias del mundo eran Portugal y España. Apenas estaban despertados en los ingleses, los franceses y los holandeses. Entonces eso también ha dado una serie de problemas o de conjeturas o demás, porque todavía hay gente que dice ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, porque seríamos guapos, hablaríamos inglés. Pero bueno, al menos tenemos un idioma, una cultura que en ese momento fue la que nos tocó ver. Hubo cuestiones buenas y malas. Particular, yo creo que el haberles abandonado el pensamiento mágico religioso a los antiguos moradores de estas tierras, todo el mundo lo ve ahora como que estuvo bien, pero imagínense al rato que vengan todos los árabes, que ya salen en todas partes, y que nuestras esposas e hijas de la burka y demás, no nos van a parecer
de que nos cambien de religión y demás. Entonces, un estudio comparativo, eso va a servir precisamente muy bien para entender cuáles eran las cuestiones objetivas que brindaba Cortés en esa época para trasladarlas aquí, sabiendo ya que todo eso iba a ser utilizado a su favor, porque todos esos grupos iban a atacar y a derrotar finalmente a los mexicas. Pasamos a la otra. Entonces, lo que les decía muy a grandes rasgos, ¿no? Él se va a formar en el Caribe, va a conocer a gente taína, va a de la española, van a conquistar Cuba, ahí va a tener cargos honoríficos administrativos que le van a servir mucho cuando se va a integrar a esa expedición para venir a las costas de Yucatán, porque eso era lo que habían reportado los primeros exploradores. Pero aquí se va a dar cuenta de que